Las guías 2024 de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo del síndrome coronario crónico incorporan la evidencia más reciente, ofrecen nuevos enfoques para la estratificación de riesgo e incorporan las últimas herramientas para llevar a cabo una adecuada estrategia diagnóstica. ¿Qué cambian las recomendaciones terapéuticas, tanto farmacológicas como intervencionistas? ¿Cuál es la terapia médica óptima, el manejo de factores de riesgo y las consideraciones especiales que debemos tener en algunos subgrupos específicos de pacientes? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la realización y edición, y saludamos a David del Val Martín, cardiólogo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, quien modera el debate de hoy. Muy buenas, David. Muy buenas, Alicia. David, hoy propone sumergirnos en la última actualización de las guías europeas para el manejo del síndrome coronario crónico. La Sociedad Europea de Cardiología publicaba en su última cita anual las nuevas recomendaciones en este campo y merece la pena pararnos a analizar con detalle algunos de los aspectos que cambian o se amplían con respecto al documento anterior de 2019 y que reflejan un poquito la evolución en el entendimiento de esta patología. Así es, Alicia. Ya sabemos que las guías europeas en cualquier área de la cardiología son un referente que tenemos que conocer para optimizar las estrategias del tratamiento, y el objetivo de este episodio es que tanto los que compartimos la mesa de hoy como nuestros oyentes tengan una visión más detallada y crítica de cómo esta actualización de las guías puede mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto incluye, por supuesto, el papel creciente de la medicina personalizada y la importancia de un enfoque multidisciplinar en el manejo de nuestros pacientes. Pues ya conocemos el propósito de este episodio, vamos ahora a presentar a los tres especialistas invitados a esta puesta en común, en la que subrayar las claves del documento. Marcelo San Martín, cardiólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas, doctor. Muy buenas, hola a todos. Miren Tellería Arrieta, cardióloga en el Hospital Universitario de Donostia en Guipúzcoa. Bienvenida, Miren. Muchas gracias, muy buenas. Y Rafael Vidal Pérez, cardiólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Muy buenas, Rafa. Hola a todos, un placer estar aquí. La verdad es que esta actualización de las guías de síndrome coronario crónico trae importantes novedades, empezando por una definición y una clasificación mucho más amplia, que yo creo que lo que refleja es una mejor comprensión de esta patología. Antes de entrar en materia, me gustaría, Rafa, tú que has estado implicado directamente en la elaboración de este documento, para aquellos que tengan curiosidad, ¿podrías explicarnos cómo es el proceso de elaboración de un documento de este tipo, que al final se va a seguir en muchos hospitales a lo largo del mundo y de Europa? A ver, es un proceso que se inicia, la europea selecciona a dos personas, ¿no?, que son los que se encargan un poco de poner orden en la guía, que en este caso eran Christian Brins y Felicita Andreotti. Y bueno, luego pues se convoca a más gente a través de las distintas asociaciones de la europea, también expertos en el tema, ¿no? Y bueno, en total pues hasta 26 personas, ¿no? Luego esto va a pasar un proceso de revisión de cada 100 personas. Puedo contar como anécdota que yo el día que llegué al hospital con la guía publicada, ya un compañero me dijo que teníamos una errata, y eso que lo habían revisado 100 personas, que fue el doctor Peteiro, que no le gustaba cómo quedaba la tabla de clasificación de riesgo, ¿no?, así por decirlo un poco en broma, ¿no? Y bueno, ese proceso es largo, se inicia casi un año y medio antes de la publicación, y eso tiene pues muchas implicaciones, ¿no?, porque no se puede estar actualizado siempre, ¿no?, hay que parar en algún momento, y de hecho todo lo que sale 6 meses antes de la publicación ya no va a estar incluido. Luego hay que votar las recomendaciones, no siempre se llega a consensos, entonces se vota, al menos un 75% de la gente tiene que estar de acuerdo para que algo sea clase 1 o clase 2A. Y bueno, hay un proceso de revisión, se dividen los temas entre todos, no todo el mundo toca todo, porque al final no todo el mundo es experto en una parte, es solo, ¿no? Luego puede haber pues matizaciones de la gente, y luego también el papel de los revisores es muy importante. De hecho, los coordinadores de los revisores son los anteriores autores de la guía, con lo cual también ellos velan porque la guía no se despegue mucho de lo que era la anterior, ¿no?, como dato así un poco anecdótico, ¿no?, porque sí que siento que la idea inicial de cuando lanzas la guía es ser muy disruptivo, pero cuando vienen las revisiones se vuelve otra vez a cómo era un poco el estilo previo. Pero bueno, es un proceso interesante, mucha reunión online, solo una reunión presencial en nuestro caso,
y bueno, temas durillos de debate en algunos casos, porque bueno, evidentemente no siempre se llega a acuerdos, pues hay médicos de imagen, hay médicos clínicos, hay hemodinamistas, hay cirujanos cardíacos también, que bueno, están representados en pequeña cantidad, pero bueno, tienen un papel muy relevante en esta guía. Vamos a entrar en materia, vamos a intentar resumir un poco cuáles son las novedades más destacadas. No va a ser fácil, partimos de unas guías del año 2019 con 71 páginas, estas se han incrementado hasta 123, ha sido una ampliación considerable. Entonces, si nos centramos un poco en el diagnóstico y en el manejo del síndrome coronario crónico, Rafa, estas nuevas guías reemplazan un sistema propuesto en el año 2019 de 6 pasos y proponen un nuevo modelo escalonado del manejo en 4 pasos. ¿En qué consiste este nuevo modelo y qué ventajas ofrece con respecto al anterior? Bueno, a ver, realmente la diferencia global también es otro elemento que las hace más largas, es porque también incluye las de revascularización, ¿no? Hicieron una fusión también de las del 2018 y las juntaron, ¿no? Entonces, lo de los pasos, bueno, los pasos realmente no es una diferencia, digamos, muy grande, porque realmente 3 de los pasos es agruparlos en uno, ¿no? Entonces, una parte, digamos, que ha quedado un poco conjuntada, ¿no? Al final es decidir si el paciente está inestable o no. Una vez que ya sabes que no está inestable, el siguiente paso pues es evaluar las características del dolor y ver un poco hacia qué caminas, ¿no? Ahí es donde entra el electro, ¿no? Que sería ese paso. Y el tercer paso ya es cuando tú pues puedes decidir hacer el ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, para acabar de clasificar a ese paciente con el nuevo score que tenemos, ¿no? Que intenta clasificar un poco mejor a los pacientes con los factores de riesgo. Lo que busca es no sobreestimar enfermedad coronaria. Se indicaban muchas pruebas probablemente no invasivas innecesarias, ¿no? Entonces lo que se busca con este score es reducir eso, y luego una vez que ya está el paciente estratificado en cuanto a la posibilidad de tener enfermedad coronaria obstructiva, que es lo que testa ese score, pues ya se tiene que decidir, pues en función de lo que encontremos, según las pruebas que se hagan, pues unas estrategias de tratamiento, otros, que sería ese cuarto paso, ¿no? Y bueno, está como más simplificado, pero en el fondo el espíritu es el mismo. Como consiguieron los revisores anteriores, digamos, mantener el espíritu de su guía. Lo que pasa es que, bueno, pues la diferenciación es que se ha intentado aglutinar un poco los pasos. Un aspecto relevante, yo creo que de estas últimas guías, es la eliminación de una eterna dicotomía entre lo que son síntomas de angina típica y atípica, sobre todo para estimar la probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva. Además, estas nuevas guías proponen sustituir antiguos modelos que yo creo que en general sobreestimaban la probabilidad de enfermedad coronaria por un nuevo modelo de predicción, pretest, que tiene en cuenta varios factores. Marcelo, ¿qué variables tiene en cuenta este nuevo modelo y cómo debemos aplicarlo en la práctica clínica habitual? El modelo tiene en cuenta las características clínicas. Como bien dices, no se recomienda. Ya decían una guía norteamericana de dolor torácico en diciembre del 2021 que abandonemos los términos atípico, el término atípico para clasificar el dolor torácico, ¿no? Es un dolor que puede ser cardíaco o no cardíaco, o es definitivamente cardíaco. O sea, es mucho más fácil describirlo que ponerle una etiqueta de atípico o típico, porque realmente típico es menos de 50% o menos de 40%, no recuerdo exactamente la cifra, de las manifestaciones de cardiopatía isquémica o síndrome coronario crónico. Y tener en cuenta que aproximadamente un 20% de los pacientes no contarán dolor torácico, más bien disnea. La disnea sea como equivalente anginoso o manifestación de una enfermedad coronaria que afecta a la diástole o la sístole o las dos. Una vez teniendo en cuenta las características del dolor, que hay una tabla ahí específica, hay que saber los factores de riesgo vascular que tiene el paciente. Entran en juego los factores de riesgo clásicos que todos conocemos, y después la edad y el sexo del paciente. Así se construye una predicción de probabilidad pretest, que lo interesante aquí es la posibilidad de modificarla, de aquilatarla un poco en función de otras pruebas complementarias que puedas tener acceso en ese momento. Yo no sé si me permite la mesa, si me permites, David, Alicia, yo no me veo en particular, a no ser que haya alguna aplicación práctica en el sistema informático de mi hospital, haciendo el cálculo exacto de esta probabilidad pretest, pero sí creo y
confío en que las personas que vean pacientes, o sea, cardiólogos o no, que puedan entrar dentro de las 5 configuraciones del síndrome coronario crónico tengan en cuenta todas estas variables. Luego, a la hora de hacer el cálculo, yo lo veo complicado. Esta mañana hice consulta, tenía un paciente cada 15 minutos, es un paciente nuevo, recuerdas cada uno de los pasos, pero luego si tengo que calcularlo exactamente, ahora me mira Rafa, aquí, los que no estáis en vídeo. Yo estoy de acuerdo, como dice Marcelo, que la aplicación práctica es compleja. Yo creo que no es la más sencilla. Sí. De ahí lo interesante de esto es que te puedes quedar que el paciente tiene menos de 5% de probabilidad de tener enfermedad coronaria aterosclerosa obstructiva clásica, o una probabilidad superior al 80%. En el primer extremo no tienes que hacer nada más, ya has terminado el proceso diagnóstico. En el otro extremo puedes ir directamente a una coronariografía invasiva. Entre medias está la decisión, yo creo que según lo que tengas a mano, el realizar pruebas de detección de isquemia con pruebas funcionales, digamos así, o ir hacia una coronariografía no invasiva, un TAC. Y aunque Marcelo ya ha tocado un poco estos aspectos, yo creo que el TAC coronario es uno de los grandes protagonistas de estas guías. Yo creo que estamos de acuerdo, tanto como técnica diagnóstica de primera elección y también como una herramienta útil para calibrar la probabilidad pretest en un paciente con sospecha de enfermedad coronaria obstructiva. Miren, ¿cuáles son las pruebas de primera línea recomendadas en función de la probabilidad de pretest y cómo determinar la más adecuada para cada tipo de paciente? Bueno, Marcelo ya ha dado una pincelada respecto a este tema, ¿no? Y tal y como has dicho tú, el TAC se le da mucha importancia en estas guías, y el TAC, además, sobre todo el score cálcico coronario, nos va a permitir determinar un poquito mejor el riesgo que puede tener nuestro paciente. Obviamente, yo creo que en la consulta va a ser difícil que todos andemos calculando el riesgo exacto, pero es verdad que si tiene un score cálcico de 0, nos vamos a quedar bastante tranquilos con el paciente que tenemos delante. Dicho lo cual, en función de lo que dicen las guías, bueno, si el riesgo que tiene nuestro paciente es muy bajo, tal y como ha dicho Marcelo, podemos no completar más estudio, incluso posponer, porque el riesgo que va a tener obviamente es muy bajo. Cuando el riesgo es bajo y moderado, entra el TAC con clase de indicación 1, y en los pacientes con riesgo moderado y alto entra la imagen funcional. Los dos con clase 1. Y la coronariografía también tiene clase 1, pero en aquellos pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. Por lo que, ¿por cuál decantarse? Pues yo creo que al final, aunque es verdad que las guías nos dan una herramienta muy amplia y nos puede permitir, cara a la administración, presionar, sobre todo en aquellos centros donde igual el TAC no está tan disponible para todos, la elección de uno u otro va a depender un poco de la disponibilidad que tengamos cada uno en nuestros centros. Otro punto importante de las guías, que yo creo que pasa tal vez un poquito desapercibido, sobre todo para los que no hacemos tanta imagen, y es que en aquellas lesiones intermedias el FFR guiado, o sea, el TAC FFR es una indicación de clase 2A. ¿Vale? De manera que el TAC, además de darnos la severidad de la estenosis, nos va a hablar de si es una estenosis con mucho calcio, del tipo de placa e incluso la funcionalidad de esta. Por ejemplo, del TAC con el FFR fue de las indicaciones más discutidas, porque realmente es una aplicación que es de una casa comercial y no había más alternativas, ¿no? Y entonces, eso yo creo que es añadido, pero se podría discutir porque tampoco tienes mucha más acceso que esa casa comercial, que tiene un precio determinado, que no hay tanta accesibilidad, ¿no? Y pues eso sí tuvo cierta discusión de entrar o no entrar dentro de la guía, ¿no? Es fundamental el tener en cuenta lo que tú dispones en tu centro y la experiencia. Creo que el impacto que tuvo el Ischemia Trial en el año 2019 no se ve suficientemente reflejado en la importancia del TAC en la clasificación de estos pacientes. Ya no es solo una cuestión, y esto viene muy bien explicado en las guías, de detectar enfermedad coronaria obstructiva, sino también de detectar enfermedad coronaria no obstructiva, cosa que las otras técnicas de diagnóstico, que parece que van un poquito por delante del TAC aún en estas guías, no lo hacen. Dejadme que ponga un ejemplo práctico rápido. Imagínate una persona
que pues, puede tener un riesgo vascular intermedio y cuenta una molestia opresiva cuando sube cuestas que le obliga a parar, que no has visto nunca en tu vida algo más sugestivo de angina que eso. Entonces le haces un eco de esfuerzo y te informa el colega que hace el eco de esfuerzo, se lo haces tú mismo, que pues al llegar a 110 latidos por minuto, que es la máxima frecuencia que ha alcanzado, no se ve isquemia. Entonces te vuelve el paciente a la consulta que le dice, ¿no tiene usted nada? O no, yo creo que tiene usted algo, pero no es de alto riesgo, cosa que podría ser apropiado. Sin embargo, si a este mismo paciente le haces directamente el TAC, podrías tener la oportunidad de ver, tiene una lesión severa en la descente anterior, una placa blanda, con las características, como dice Miren, o tiene una enfermedad de tronco, o tiene coronaria sin lesiones, con lo cual te deja, que es 50% de la angina que vemos en las consultas, no hay que negarlo, con lo cual te deja la oportunidad de buscar una estrategia o clínica o de intentar realmente demostrar en el laboratorio de hemodinámica que esto es una enfermedad microvascular, ¿no? Miren. Yo, tal y como ha dicho Rafa, ¿no? Pues esto parece casi una presión comercial a la hora de incluir el FFR por TAC, pero yo creo que el futuro probablemente, y lo digo yo que soy hemodinamista, y es tirarme piedras sobre mi tejado, pero al final va a ir por las técnicas no invasivas. Y todo esto que hablamos de las arterias o de la angina sin lesiones coronarias obstructivas, llegará un momento donde se vaya a poder estudiar, ¿no? Mediante técnicas no invasivas y podamos orientar el tratamiento en función de la fisiopatología del paciente, tal y como nos indican las guías de práctica clínica que hay que hacer y tal y como se ha visto en el estudio como en el CORMAICA, que mejora la calidad de vida de los pacientes. Estás escuchando Cardio Podcast. Avanzamos en este análisis de las guías de práctica clínica en síndrome coronario crónico con Marcelo San Martín, Miren Tellería y Rafael Vidal. En este segundo bloque, David, nos centramos en el tratamiento farmacológico y algunas consideraciones especiales en subgrupos específicos. Así es, y me gustaría empezar, Rafa, te voy a pedir un ejercicio que sé que es complicado, pero me gustaría que si nos pudieses resumir de alguna forma las novedades más importantes en cuanto al tratamiento farmacológico que incluyen estas guías, ya sea tratamiento antianginoso, tratamiento para el control de los factores de riesgo cardiovascular, tratamiento antitrombótico. ¿Cuáles son las novedades más importantes? Bueno, pues habría esas dos partes que tú dices. Una parte es el tratamiento antianginoso y la otra es el tratamiento que mejora el pronóstico, ¿no? Entonces, para el antianginoso realmente se han reclasificado algunos fármacos, han bajado algunos de nivel, como el nicorandil, se ha mantenido en cambio la ranolacina más o menos en el mismo nivel. Y ha habido un cambio, por ejemplo, para la ivabradina, que sí que es relevante. La ivabradina ha quedado solo para pacientes con disfunción ventricular, por resultados del Signify, ¿no? De hecho, no está recomendado en pacientes sin disfunción ventricular. Yo creo que es un cambio relevante. En lo que se refiere a lo de mejorar el pronóstico, hay como cuatro patas, ¿no? El tratamiento antitrombótico, por un lado, se ha buscado simplificarlo y realmente se da como alternativa ya como dosis, digamos, cuando se toma una sola pastilla puede ser tanto aspirina o clopidogrel, independientemente de alergias ni nada, o sea, se podría dar cualquiera de las dos. Luego las duraciones, el tema de la anticoagulación, si la hay que hacer, se ha mantenido igual que las de síndrome coronario agudo. Hay un pequeño detalle ahí que es el ticagrelor, que se podría dar en dosis también de forma administrada, él por separado, sin ningún otro antiagregante, también a partir de los 12 meses, en base a uno de los estudios, el LEADERS, y bueno, pero bueno, al final no ha habido un gran cambio en antitrombóticos, yo diría, ¿no? Luego se habla de lo del segundo antitrombótico para temas de mejora de pronóstico. Se habla de que hay que evaluar riesgo sangrado y el riesgo isquémico y balancear eso y decidir si quieres añadir, pues eso, un rivaroxaban o seguir con un clopidogrel o seguir con un ticagrelor, ¿no? Como en el estudio Pegasus, ¿no? Eso lo han dejado así y luego ya quedarían otras tres cosas, que es el tema del paciente con sobrepeso o obesidad, que es más el estudio SELECT, se ha recomendado semaglutida. Luego tenemos también el tema del tratamiento antiinflamatorio, que es un tema bastante controvertido. Se ha indicado colchicina a cualquier paciente, que eso yo creo que es discutible y de hecho ha habido algún ensayo ahora que no parece apuntar de nuevo a que la colchicina sea tan beneficiosa, ¿no? Y luego ha habido un cambio también en la parte de lípidos, ¿no? Que se ha añadido a la estrategia el benpedoico. Por un lado los intolerantes, pero si tú no llegas con ezetimibe y estatinas a objetivo, pues podrías recurrir a benpedoico y esa es la masa crítica de tratamientos nuevos.
Es un resumen bastante conciso. Otra de las novedades más relevantes es la inclusión de recomendaciones específicas sobre la indicación y la modalidad de revascularización miocárdica en diferentes subgrupos de pacientes. Anteriormente se hacía referencia a las guías de revascularización del 2018, pero en estas últimas guías incluyen varias recomendaciones y sobre todo a raíz de la publicación de importantes estudios y ensayos clínicos en los últimos años. Marcelo, ¿qué novedades destacarías en este campo? Creo que ha habido un, mejor acuerdo entre equipo quirúrgico, equipo de intervencionismo con respecto a la revascularización del tronco común comparado con las anteriores guías de revascularización, que en estas guías de síndrome coronario crónico se refiere que para una enfermedad de tronco la cirugía siempre está ahí, siempre es una opción. Pero si es un tronco que no involucra la bifurcación, para que no se entienda, porque no quiero hablar aquí de medinas y cosas así, pero que no tengas la intención de quizá meter 2 stents en el tronco o de un tronco que no involucra la bifurcación, la ICP es una alternativa hasta más atractiva que la cirugía, porque la recuperación del paciente es mejor. Sin embargo, en aquel paciente con un score de dificultad, que el SYNTAX score más elevado, la cirugía va por delante. Aparte pone de relieve nuevamente el impacto que tiene la cirugía en mejor supervivencia en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso. Esto no es exactamente una novedad, pero viene bastante bien reflejado y bien, documentado en la evolución de los ensayos clínicos que hemos tenido en los últimos años. Con respecto a revascularización, yo creo que esto es lo más relevante. Más difícil, y ahí las guías yo creo que no se mojan, quizás por la proximidad de la publicación del Revived PCIS2, qué hacer, que no sé cómo pronunciar esto. La verdad es que nos ha dejado estupefactos el resultado de este estudio, que os resumo, es enfermedad multivaso, pacientes sin angina, creo que fueron 700 pacientes incluidos, y se hacía un análisis de viabilidad barra-escara, en general con resonancia, pero podía ser ecodobutamina, y se le autorizaron a ICP versus tratamiento médico óptimo y no hubo absolutamente ninguna diferencia de supervivencia a favor de la ICP como pensaríamos todos. Si estamos revascularizando, el paciente va a ir mejor. Pues no ha ido exactamente mejor y pensarías, la hipótesis sería yo creo que bastante bien montada de que si revascularizas las lesiones funcionalmente importantes, la mejoría de la fracción de eyección será evidente, pues tampoco lo fue. Y pues pone, digamos, un terremoto en la hipótesis del miocardio hibernado, de lo tenemos que buscar o no lo tenemos que buscar. En las guías, básicamente, lo que terminan diciendo es que haga usted lo que le parezca lo mejor. Creo que es algo así, Rafa, porque no dicen, no lo hagan, pero yo pienso que lo que quieren decir es que, oye, si tienes tu paciente, bueno, los troncos no están incluidos en ese ensayo clínico ni en estas recomendaciones, un tronco hay que intervenir. Pero si tienes una lesión crítica descendente anterior proximal favorable al ICP en un paciente que por otro lado no es candidato a cirugía, pues que lo hagas, ¿no? Estamos hablando de enfermedad multivaso. Entonces ahí es lo que quizá, Rafa, me ha llamado la atención. No, yo quería comentar simplemente que, bueno, que el Revive yo creo que removió muchas conciencias. De hecho, las guías de insuficiencia cardíaca mencionan que existe el estudio, pero escurrieron el bulto y dijeron, ahora vienen los mataos estos del síndrome coronario crónico, que digan algo, ¿no? Y bueno, lo que se dijo, pues bueno, deja un poquito frío, es lo que dice Marcelo, ¿no? Claro, dice 2B a la angioplastia, pero si no te queda más remedio, dejan esa coletilla como en plan, bueno, hazlo. Si no tienes otra cosa, si el paciente no es de alto riesgo quirúrgico, pues lo que te dicen es haz la cirugía, ¿no? Pero es el paciente que está un poco infrarrepresentado en los ensayos, son 2 ensayos, es el Revive y el Stitch, y no hay más. Claro, con eso tienes que construir una guía, porque no puedes poner. La europea ya, digamos que te exige que no pongas recomendaciones en base de expertos, ¿no? Tiene que haber algún ensayo detrás que justifique la actuación. Entonces, claro, lo que hay es eso, son 2 estudios de no muy discutibles todos y ha venido discutiéndose mucho tiempo de ellos, pero bueno, digamos que han intentado pues dar una respuesta, ¿no? Que igual no, lo que lleva es a que hay que hacer más estudios. Marcelo. Yo quería completar el mensaje en respecto a la revascularización, que es este capítulo que estamos abriendo, la importancia que se da a que el cateterismo, la coronariografía invasiva, no es una prueba para ver los rayos X de las coronarias, sino ahí se integra
día a día, con frecuencia, el estudio funcional, ¿no? El estudio con guías de presión y las técnicas de imagen, yo creo que son instrumentales a la hora de realizar una revasculación percutánea, que yo creo que abordaremos. Sí, esto es muy interesante, y al hilo de lo que comentas, Marcelo, yo creo que las guías anteriores ya desarrollaban brevemente un poco el concepto de angina sin enfermedad coronaria obstructiva, que llamamos ANOCA o INOCA. Y en esta actualización, la valoración de este tipo de pacientes pues, es más relevante. Miren, ¿cuáles son las principales novedades en este ámbito, en el ámbito de los pacientes ANOCA y INOCA? La principal novedad es la extensión que dedican las guías de práctica clínica a este tema. Y es que en comparación con las guías anteriores cuadruplica la extensión. Eso ya nos marca la importancia que se le da. Y ya hemos visto incluso en esta conversación que ha salido varias veces este tema, y porque es realmente una patología con una prevalencia muy alta. Es decir, el 50% de los pacientes que atendemos con angina no tienen lesiones coronarias obstructivas, de manera que una solución hay que darle, hay que saber qué es lo que está pasando con estos pacientes que están con esta angina. Y ahí las guías de práctica clínica ya esta vez le dan una clase 1 al estudio funcional, ¿no? Al estudio de enfermedad microvascular y al estudio de vasoespasmo. Además, nos dan pues, una revisión de los diferentes endotipos, del tratamiento más o menos dirigido y de cómo hacer este estudio funcional. Sobre todo porque eso nos permite también clasificar los pacientes y darles un tratamiento para cada endotipo, que lo que ha demostrado es mejorarle el pronóstico y mejorarle también la calidad de vida, sobre todo. Yo creo que a raíz de 3 estudios publicados recientemente, las guías incorporan una recomendación para el uso de imagen intracoronaria, ya sea el IBUS o OCT, para guiar el intervencionismo con una indicación 1B. Esto ha supuesto un poco una revolución en algunos laboratorios de hemodinámica. Marcelo, ¿en qué procedimientos recomienda las guías la utilización de imagen intracoronaria? ¿Y crees que estamos ahora mismo lejos en nuestro entorno de cumplimiento de estas nuevas recomendaciones? Pues yo creo que la mejor forma de saber en qué pacientes se recomienda utilizar una técnica de imagen es atender a los criterios de inclusión en un estudio surcoreano que yo creo que es el top 1 de los estudios de IBUS en revascularización, que es el Renovate Complex PCI. Son lesiones largas, son lesiones de oclusiones totales crónicas, lesiones en bifurcación, sin duda alguna la lesión de tronco común. Y en la OCT es una situación similar, pero están sobre todo basados pues, en otro estudio, October y Illuminen. Pero la penetración es la dificultad. Los laboratorios de hemodinámica, viven mucha ocupación en la sala. Además, el mundo de la cardiopatía estructural ocupa tiempo, y entonces se dedica al paciente coronario menos tiempo de lo que se debería, y se claramente infrautiliza estas herramientas que ha demostrado, si empiezas a sumar resultados de estudios, beneficios hasta de supervivencia. Ya no es solo que el paciente pasa menos por el laboratorio de hemodinámica por revascularizaciones repetidas, pero sino por reducción de trombosis, reducción de nuevas revascularizaciones y mejoría del pronóstico global, se debería utilizar. Mi cálculo, igual me equivoco, miren, Rafa, David, lo que vosotros veáis, quizás el 80% de las ICPs acaban entrando en estos criterios de los pacientes que nosotros vemos. Por ahí andaría. No sé si todos hacemos 80% de técnica de imagen. Varias cosas, ¿no? 80% de imagen, yo creo que no llegamos a tanto, aunque hacemos mucho nosotros en nuestro laboratorio. También es verdad que cada vez vemos pacientes peores, con más lesiones calcificadas, más largas, técnica de varios stents que nos orientan o que nos piden ya por los resultados a largo plazo hacer una técnica de imagen. Lo que critico un poco, y bueno, me podéis contradecir, es el hecho de que esa excusa de que no se hace por tiempo en las salas de hemodinámica, porque cuanto más haces una técnica, menos tiempo tardas. Cuanto más haces el IBUS o la OCT, además ahora con todos los softwares que nos dirigen casi a qué es lo que tenemos que hacer, tardas segundos. ¿Vale? Y luego
Bueno, segundos. Marcelo me ha mirado así con una cara. Tarda un poco más. No, quiero decir, tardas un poquito más. Sí, tardas un poquito más, pero que al final del procedimiento, cuando ya has hecho todas las técnicas de modificación de placa, cuando ya has gastado 1 hora con el paciente, 5 minutos más no van a ningún sitio. Lo mismo ocurre con las técnicas de microvasculatura del ANOCA. Una de las excusas de la falta de penetrancia de estas técnicas es no, el laboratorio con estructural está lleno y no tenemos tiempo. Bueno, si realmente lo que nos preocupa es el paciente que tenemos delante, habrá que hacer lo que hay que hacer. Tenemos que hacer las técnicas de diagnóstico intracoronario porque sabemos que utilizándolas bien disminuye la mortalidad de los pacientes. Tendremos que hacer el estudio microvascular necesario para llegar a un diagnóstico, mejorar el tratamiento del paciente y que salga con mejor calidad de vida. Hemos repasado hasta aquí un poco, yo creo que las novedades más importantes. Ahora me gustaría conocer un poco vuestra opinión muy breve de cómo va a ser la implementación de estas guías en nuestro entorno. ¿Creéis que va a ser fácil? ¿Es fácil aplicar todo lo que recomiendan las guías? Y en estos aspectos yo quiero entrar en pues, la disponibilidad en todos los centros del TAC, el acceso de los pacientes a programas de educación, que es una cosa que se recomienda también en las guías, la limitación o las dificultades administrativas a la hora de prescripción de algún tipo de fármacos, los estudios invasivos que ya hemos comentado en los pacientes ANOCA y NOCA o la utilización de imagen intracoronaria. ¿Qué opináis? Brevemente. Yo diría que la implementación de la imagen es compleja porque no todos los centros tienen acceso al TAC y es la prueba que ha quedado como principal, con lo cual yo creo que ese es un debe, ¿no? Acceso a tratamientos, pues bueno, podrás dar semaglutida a un obeso o diabético, pero nada más al día de hoy. Entonces, bueno, hay cosas que están ahí, pero yo creo que una de las mayores debes es el acceso al TAC, en mi opinión. Miren. Yo creo que ahí hay varios temas, ¿no? Estoy de acuerdo con Rafa con el acceso al TAC, que es uno de los mayores debes, y ahí entra la administración, y pelear con la administración va a ser difícil, pero hay otras cosas sencillas que se arreglan entre los cardiólogos que atienden al paciente de manera multidisciplinar, o, ¿no? Entre el cardiólogo clínico, el cardiólogo intervencionista, y muchas veces el feedback de unos y otros hace que, por ejemplo, los estudios de microvasculatura vayan a más, o así ha sido en nuestro centro. Y es decir, a mí cuando el cardiólogo clínico me llamó y me dijo, oye, miren, le habéis hecho esto, hemos cambiado el tratamiento, el paciente está sin angina, es cuando dices, bueno, pues vamos a por ello, vamos a animarnos. De manera que en toda esa amalgama de cosas que nos has dicho, pues habrá cositas más fáciles y otras que va a costar más. Yo creo que en todos los capítulos de las recomendaciones no se cumple con exactitud. O sea, no solo por el TAC en el diagnóstico, como ya habéis comentado, por las limitaciones, sino por varios aspectos del tratamiento. Empiezo por la revascularización. Nosotros saltamos de una forma rapidísima hacia la revascularización. No digo que esté mal hecho, pero lo de insistir con el tratamiento médico óptimo, que los pacientes con angina, la angina va por malas rachas y luego mejoran espontáneamente sin cambiarles el tratamiento, esto está demostrado, un registro grande, pues no es nuestra práctica y no veo que se esté cambiando por lo opuesto. Luego, en cuanto a tratamiento de estilo de vida y las recomendaciones, salvo rehabilitación cardíaca, que se infrautiliza de una forma creo que dramática, dado sus beneficios evidentes, y de una forma, digamos, reeducar al paciente, tendríamos que dar un paso adelante en este sentido. Y en fármacos, las guías, a mi juicio, son hasta un poco timoratas en favorecer clopidogrel frente a aspirina en pacientes de mayor riesgo, que esto pues, cada vez lo vemos más en los ensayos clínicos y en registros y metaanálisis esta semana pasada mismo. Pero, como bien dice Rafa, las guías cuando nacen ya nacen antiguas. Y pues ya teníamos datos del año pasado de que el clopidogrel, una vez pasado un año después de una ICP, especialmente en aquellos pacientes de bajo riesgo, tienen menos riesgo isquémico y menos riesgo hemorrágico, y lo dejan, pues, yo diría que a un nivel inferior a la aspirina, o parecido, pero lo dejan así. De colchicina, que esa es la única recomendación que recuerdo ahora de memoria, 2A, me parece bien. El estudio que salió negativo es pues mayoría de pacientes con ICP en primaria, no es el caso de síndrome coronario crónico, y a considerar y a esperar en los siguientes estudios. Hasta ahora lo que tenemos es un beneficio
bastante importante de reducción de riesgo en metaanálisis, así que se infrautiliza a pesar de que pueda haber dudas actuales después de la publicación del CLEAR, ¿no? El Synergy. Y no sé, estos son, digamos, los principales aspectos que tenemos que avanzar. Y por lo que dice Miren, la utilización de técnicas de imagen durante el intervencionismo percutáneo, tenemos que utilizarlo, ampliarlo. Yo mi cifra ha sacado así a bola pluma del 80%, es pensando en todas aquellas lesiones, que por cierto me olvidé de decir la restenosis, ¿no? Que tronco, lesión larga, más de 30 milímetros, bifurcaciones, lesiones calcificadas, es que son casi todas las lesiones que tratamos. Es decir, lo ves así, tiene que ser una lesión muy sencilla, o la típica ICP primaria que haces de DA proximal a las 4:30 de la madrugada y que pues pones un stent, estás loco para terminar y el paciente también. Y al final, por eso se te queda así, en 20-25%. No sé en qué porcentaje estamos nosotros en mi hospital. Puede ser que estemos más bien cerca del 60-70%, por cierto. Bueno, Rafa, Miren, Marcelo, muchísimas gracias. Claramente este episodio se nos ha quedado corto, así que os agradezco mucho que hayáis intentado conteneros para ir de la forma más superficial por todo este análisis. Evidentemente, en un episodio futuro analizaremos de nuevo este documento porque, como decís, es un documento muy amplio y con muchos detalles a analizar, con un poquito de tiempo y con expertos como vosotros. Muchísimas gracias. 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 Muy bien aprovechados estos minutos de episodio para dejar apuntados bastantes mensajes importantes, David. Así es, pero yo creo que hemos repasado las novedades más importantes, tanto del manejo inicial de los pacientes como la estratificación y la probabilidad pretest de enfermedad coronaria obstructiva, y hemos repasado también las principales novedades en el tratamiento y en el seguimiento de estos pacientes. Yo creo que ha sido productivo. Muchas gracias por esta propuesta de tema, y con esta conclusión terminamos el episodio, que como siempre podéis encontrar en la playlist Cardio Podcast disponible en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y otras plataformas de podcasting. Y si queréis ampliar información, dejamos también la bibliografía recomendada en la web de secardiología.es. Así que nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.